como siempre, nos ayudamos de una pequeña presentación y vamos con el Evangelio de Marcos. Es el Evangelio más corto y al final quiero hacer ya con un poquito más de detalle una pequeña exégesis de una perícopa de un pasaje del Evangelio, siguiendo un poquito el esquema que les he dejado en el sílabus, como uno de los trabajitos que hay para hacer, ¿ya? Algunos en la autoevaluación me han puesto la respuesta de las últimas preguntas que hacíamos en la exégesis de la perícopa. Eso ya digo, eso es para ustedes, ¿ya? No es para que me manden a mí. Y sigue habiendo gente que no sé si es que se equivoca o qué. En la autoevaluación 4 me manda de la 2 o de la 3 o alguno me ha mandado de la 5. Hay otro que de la 5 ya, porque por curiosidad, mira, a ver, ha puesto la de la 4, la de la 3. Entonces tengan un poquito de cuidado en esas cosas. Los que tengan un poquito más de dificultad con la tecnología, pues pidan ayuda a otros que tengan un poquito más de soltura. ¿Ya? Vamos con el Evangelio de Marcos. El símbolo es el león, por aquello de que Jesús era el león de Judá, quien cumplía esa profecía. Aparece con dos nombres, con Juan, con Marcos, o los dos nombres juntos, Juan Marcos. Básicamente se le conoce como el discípulo y el intérprete de San Pedro en la comunidad de Roma los últimos años de la vida de San Pedro en Roma. Hijo de una mujer llamada María, de una buena posición social, que vivían en Jerusalén. Y la tradición dice que fue precisamente en la casa de Marcos donde se celebró la última cena, por eso se llama el cenáculo, donde se celebró la última cena. Primo de Bernabé, se inició con él en el apostolado y con San Pablo. En un principio trabajaron juntos, en un momento determinado hubo un problema, un conflicto, no quiso acompañar a Pablo y Bernabé se peleó con Pablo porque no quería llevar a Juan Marcos y ahí ya se separaron cada uno por su lado. Después aparece más tarde y sobre todo aparece en Roma como intérprete de Pedro, que le llama su hijo, en sentido espiritual, por supuesto. La composición del Evangelio, estas cosas nunca sabemos exactamente, pero bueno, parece que lo más reconocido por la mayoría es entre el año 65 y el 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. De él, después de que fundó el Evangelio, perdón, que escribió el Evangelio. Buenas noches con todos, por favor apaguen sus micros. Esto es. Se cree que fundó la iglesia de Alejandría en Egipto, es al norte de África, en la costa mediterránea, hay una gran ciudad, Alejandría, y que fue mártir en la persecución del emperador Trajano. En Venecia hay una gran basílica muy famosa, porque es precisamente la Basílica de San Marcos, con una gran plaza que todos los años tiene problemas porque el mar cada vez crece y la costa se está hundiendo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que nos interesa. Los testimonios de que él es el autor y que el Evangelio es auténtico son muy abundantes desde los primeros años del cristianismo, así que en principio no hay ninguna duda ni ningún motivo para dudar de la autoría de Juan Marcos de este Evangelio. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado en los primeros temas, que no es que un día se sentó en el ordenador y se puso a escribir y en un mes acabó escribiendo, sino que ha ido recopilando de acá, de allá, principalmente las enseñanzas de Pedro. Y sabemos que después de él van a tomar bastantes materiales, reelaborándolos un poco, tanto Mateo como Lucas. En cuanto a la dependencia de Pedro, encontramos bastantes detalles que corroboran, que confirman esto. Nunca se ponen los relatos honoríficos a Pedro. O sea, aparece ahí, digamos, la humildad de Pedro. ¿De acuerdo? Sin embargo, refiere siempre las meteduras de pata de Pedro. Ahí muestra que previamente que San Pedro se había convertido y era un santo y estaba arrepentido de sus meteduras de pata. Se señalan cosas de capital importancia
para Pedro en concreto, Simón Pedro, de carácter muy personal. Entonces tiene que haberlo dicho él, habérselo contado a alguien. Y la materia se expone, es una de las características más típicas de Marcos, es muy experiencial, la forma de exponerlo es muy viva, se muestra claramente que es un testigo que ha estado allí y se acuerda de detalles que Mateo, por ejemplo, aunque ha sido testigo ocular, no recoge. Y la disposición de las materias es bastante semejante, paralela a las catequesis que tenemos de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan son los que en un principio empiezan a predicar en los Hechos de los Apóstoles prácticamente hasta el capítulo 9, o sea, hasta el capítulo 8. Capítulo 9 aparece la conversión de San Pablo, el principal protagonista de los hechos, protagonista humano. El protagonista es el Espíritu Santo. Protagonista humano es San Pedro. Luego en el capítulo 10 vuelve a aparecer. Entonces, todas esas catequesis hay un paralelismo con las enseñanzas que recoge Marcos en su Evangelio. Los destinatarios, ya lo habíamos dicho, está escrito en Roma a petición de los mismos romanos. Un detalle importante para entenderlo, es una comunidad que está siendo perseguida. O acaban de matar a Pedro o están a punto de matarle, de acuerdo, dependiendo del momento en el que se escribió. Entonces es una comunidad que necesita ser fortalecida en la persecución. Y por eso una de las imágenes de Jesús más presentes es el Jesús que sufre, el siervo de Yahvé, del profeta Isaías, que da su vida por su pueblo, porque es lo que de alguna manera más necesita esta comunidad en este momento. Explica muchas cosas de la ley judía, traduce expresiones arameas porque ellos no conocen y tiene abundantes latinismos. El Evangelio, ya hemos dicho, se escribe en el griego koiné, el griego común, porque es lo que se hablaba en toda la zona, pero los romanos lo que hablan es latín. Entonces, tiene muchas expresiones traducidas al griego, pero de origen latino. Eso se llaman latinismos. Un detalle, cuando Jesús carga la cruz, el que le lleva, acá dice que era Cireneo, padre de Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo son dos cristianos de la primera comunidad cristiana de Roma. La finalidad del Evangelio, pues ya más o menos es, como en todos los Evangelios, Jesucristo, su persona y su obra, no desde un punto de vista científico ni curioso, sino como objeto de fe, para alimentar nuestra fe. La finalidad específica es el Jesús, el Mesías, que nos salva por el sufrimiento y que debe de ser seguido. El Mesías como hijo del hombre, él lo presenta como el hijo del hombre, no como el líder político que esperaban los judíos. ¿Sí? Y veremos que uno de los temas importantes en Marcos precisamente es el silencio, el secreto mesiánico. Y luego la otra finalidad es demostrar, declarar la divinidad de Jesucristo, proclamada al principio, en el medio y al final del Evangelio. Marcos 1:11 es al principio, 9:17 justo en la mitad del Evangelio, en la transfiguración, y al final es un gentil romano, precisamente, no es aquel que cuando Jesús muere en la cruz dice, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Esta especie de sándwich va poniendo esta finalidad de demostrar que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios. El plan de la obra de forma muy sencilla, ya con un poquito más de detalle, lo pueden leer en la separata cuando quieran. El primer capítulo, los 13 primeros versículos, es la preparación al ministerio de Jesús, la presentación del Evangelio, la predicación de Juan el Bautista. El ministerio de Jesús en Galilea, al norte. ¿De acuerdo? Los viajes de Jesús con los apóstoles, o sea, son unos viajes en los que Jesús se dedica a enseñar, no a todos, sino a los apóstoles. Y el ministerio en Judea y en Jerusalén. Para Marcos, prácticamente, tal y como él nos lo presenta, Jesús ha estado una sola vez en la Pascua de Jerusalén, que va a ser cuando lo mate. Al igual que el Mateo, también al final del Evangelio aparece el discurso escatológico,
Escatológico quiere decir del final de los tiempos, la muerte, el juicio, la resurrección, etc. Y por último, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. En el texto base ahí hace una especie de un excursus sobre unos últimos versículos de de Marcos, que si son, que si no son, pues lo leemos por curiosidad, pero no es lo que más nos interesa, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Son cosas mucho más técnicas que un poquito nos quedan muy grandes. Los rasgos literarios del Evangelio de Marcos que le distinguen de los demás. Se presenta como una predicación oral, como que ha ido anotando lo que Pedro era escuchado en Pedro. En realidad no ha anotado, sino que después ha ido anotando lo que recordaba de las predicaciones de Pedro. Es el más breve de todos, es el vocabulario más pobre, es el que tiene el griego más pobre. Un ejemplo es que repite muchas veces la expresión y vinieron y entró fulano, y que es lo que normalmente uno utiliza cuando no maneja mucho una lengua y te llevas un poquito de las muletillas, que es el caso de Marcos. Los verbos más usados son hacer, poder y querer. Nos indica, por lo tanto, que es un texto en el que lo que más importa no es los discursos, como veíamos en Mateo, las enseñanzas, sino que lo que más importa son las obras. Es un estilo vivo, un estilo rápido, son escenas cortas, con muy pocos detalles. A veces uno dice, pues nos gustaría que nos diese un poquito más de detalles, pero los detalles que da son más psicológicos, por ejemplo, que los que da Mateo, con respecto en concreto a la persona de Jesús. Las indicaciones del lugar, hay dos indicaciones del lugar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús habla en el camino, está hablando para todos. Cuando Jesús habla en casa, está enseñando a sus apóstoles. El lugar indica la finalidad o el auditorio, no sé la palabra, a quien Jesús se está refiriendo. Da más importancia a los hechos. En dos lugares toma la palabra, 4 versículos da indicaciones a los apóstoles, solo 6 parábolas, sí de gran viveza. Luego hace afirmaciones generales que después él mismo corrige, y en los milagros, como era típico de la época, sigue una especie de esquema típico del milagro. Vamos un poquito a los rasgos teológicos, que es un poco lo que más nos interesa. El tema esencial es la manifestación del Mesías crucificado. Como todos los evangelios, están escritos desde la resurrección. Jesús ya ha resucitado. ¿Sí? Pero aquí tiene un especial hincapié en mostrar precisamente a este Mesías crucificado, perseguido, incomprendido por su pueblo y por lo tanto perseguido por las autoridades, finalmente crucificado, porque es la situación que está viviendo su comunidad. Recuerde lo que decíamos en los otros temas, que la vivencia de la comunidad para la que yo estoy escribiendo marca los materiales que yo selecciono y con qué orientación yo los pongo. Es una figura de Jesús muy humano y por otro lado veíamos que quiere demostrar que es divino. Es lo que después se irá definiendo como el dogma de la doble persona de Jesús, humana y divina. Muestra los sentimientos de Jesús que veíamos que, por ejemplo, no hacía Mateo, la compasión, la pena, la tristeza, y precisamente por este Jesús tan humano muestra un Jesús muy activo, que hace unas cosas, que hace otras, que va a un sitio, que va al otro, que se mueve, que camina. Y en esta actividad es un Jesús sufriente, es el siervo de Yahvé, que decíamos antes del profeta Isaías, los 4 cánticos de siervos de Yahvé, los 2 últimos, el tercero y el cuarto, se leen en Semana Santa, el domingo de Ramos y el Viernes Santo, el 4 cántico de siervos de Yahvé. Es un Jesús incomprendido, rechazado y por lo tanto perseguido. Consecuencia de todo esto, muere en la cruz. La última palabra, por supuesto, no es la muerte, sino que es la resurrección. Importante en ese el secreto mesiánico. No quiere divulgarlo. Después de los milagros, manda callar. A los demonios, manda callar. A los apóstoles, instruye en privado.
después de la confesión de Pedro y la transfiguración, donde Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y la transfiguración se muestra como tal, les dice, no se lo digan a nadie. Porque básicamente son dos razones. Una es por prudencia, porque decíamos antes, la concepción que tenían del Mesías era una concepción eminentemente política y exclusivamente salvador del pueblo de Israel. Y claro, en el caso de Jesús será completamente distinto. Si él se identifica con el Mesías, todos lo van a entender al revés. Y una razón pedagógica, en el sentido de que nosotros, los creyentes de aquella época, y nosotros tenemos que ir poco a poco descubriendo quién es realmente el Hijo de Dios, que es, decíamos, la pregunta que se hace al principio del Evangelio, en mitad del Evangelio y al final del Evangelio. Suscitar en nosotros esa curiosidad, ese deseo de conocer quién es realmente este hombre. La pregunta que aparece varias veces después de grandes milagros, ¿quién es este hombre que hasta el mar y el viento le obedecen? Etcétera, etcétera. Evitar las fórmulas hechas. La identidad del discípulo para Marcos es el seguidor comprometido de Jesús, no es el seguidor que escucha, ¿sí? Es lo que se entendía el discípulo en aquella época, es aquel que sigue a su maestro con gusto y además intenta vivir con él. Para Marcos, el ser discípulo de Jesús implica 4 relaciones muy concretas. Una con Jesús. Estamos llamados a seguir a Jesús, a vivir con él y a conocerle, recordando que el verbo conocer en la Biblia no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento íntimo. El conocer entre los esposos, cuando el ángel se presenta a María, María dice, no conozco a varón. Bueno, vas a conocer si está esposado con José. Conocimiento íntimo se refería, en el caso de una pareja, tener relaciones matrimoniales íntimas. Conocer es compartir la vida. Llamó a los que quiso, los llamó para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. La relación del discípulo con la gente nos convierte en pescadores de hombres. Allí donde nosotros estamos, intentamos sembrar la semilla de la palabra de Dios. No somos uno más del mundo. Otra cosa que seamos unos pesados, eso es otra cosa distinta. Con la actitud con los otros discípulos es una actitud de servicio. No he venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por todos. Y la actitud con uno mismo, o sea, conmigo mismo, con cada uno de nosotros, es la renuncia. La frase de Jesús que tantas veces hemos escuchado. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Es esa lealtad de vivir como Jesús vivió. ¿De acuerdo? Intentando un poquito explicar la identidad del discípulo. Vamos ahora con una exégesis de una perícopa, ¿ya? No es exactamente esto lo que les estoy pidiendo, porque esto, digamos, es un poquito más de lo que yo les estoy pidiendo, pero sí quiero hacer con un poquito de calma una exégesis, digamos, más o menos completa, siguiendo el esquema que yo mismo les he dado. ¿De acuerdo? Es el endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm. Lo primero que hacemos es pedir luz al Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender lo que Él quiso inspirar a San Marcos cuando le inspiró este milagro que escriba, lo que quiso hacer Jesús cuando hizo este milagro, lo que habló, para poder comprenderlo, entenderlo y ser capaces después de llevarlo a nuestra vida. Leemos el texto bíblico. Llegaron a Cafarnaúm, ya nos está dando la ubicación, Cafarnaúm, que es la capital de la provincia de Galilea. Y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. Tenemos una ubicación de tiempo, sábado, un lugar concreto, la sinagoga, y entra a enseñar. Veremos después que cada verbo tiene su importancia. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Los letrados lo que hacían era hacer referencia a otros maestros, digamos, mayores que ellos, pero nadie hablaba como Jesús directamente diciendo, esto es así porque lo digo yo, se les dijo esto, yo les digo lo otro.
Esta es la presentación que hace de Jesús. Ahora, el milagro. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo, que llamamos normalmente un endemoniado, que gritó: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios. Aquí vuelve a aparecer el tema de quién es Jesús. Jesús le increpó. Increpar es ordenar firmemente una cosa. Dos verbos: calla, no digas quién soy yo, y sal de él, déjale en paz, déjale libre. El espíritu inmundo sacudió al hombre, no salió de manera pacífica, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Es otra cosa que se añade. Hasta los espíritus inmundos le da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. ¿Ya? Este es el texto. Lógicamente, para hacer la exégesis hay que leerlo un par de veces. Hay que ver, decíamos, el contexto, qué es lo que hay antes del texto, en qué, digamos, grupo, bloque de tema está, qué es lo que hay después. Y, por supuesto, nos ayudamos de las notas que tiene al pie de la página la Biblia. Si es que tenemos una Biblia católica decente. Esto nosotros solos no vamos a ser capaces de hacerlo. Nos vamos ayudando de estas aportes que tenemos. Yo estoy igual, tampoco me lo he inventado yo hoy, sino que lo he ido sacando. ¿Y esto por qué no quiere avanzar? Ahora. Entonces, este es el esquema que yo les puse. Repito, no es un corsé que haya que hacer exactamente, es una ayuda. ¿De acuerdo? Para la perícopa que cada uno tiene que presentar antes de acabar el curso. La primera es muy sencilla: ¿por qué elegí esta perícopa? ¿Ya? Eso ya es personal de cada uno. Segundo, lo que vamos a hacer es desarrollo de la exégesis. Y lo último, ¿de dónde lo he sacado? Y hay que ser un poco honestos. Entonces, pues de mi Biblia tal, de unos apuntes que me dio el padre, encontré esto en la página tal de internet. Vamos con el desarrollo de la exégesis. Una descripción del contexto, el lugar, las personas, el momento de la vida de Jesús, o el contexto incluso literario, qué es lo que sucede antes y qué es lo que sucede después. Después, estas otras partes, hay veces que claramente aparece y otras veces está unido. ¿Qué quiere decir Jesús en el momento descrito de la vida? El mensaje para la comunidad que se ha escrito y la enseñanza universal del texto. Hay veces que estas tres cosas se distinguen más o menos claramente, y otras, pues, el mensaje de la comunidad y la enseñanza universal puede ser muy parecido. Por eso digo que no es un corsé que haya que hacer exactamente. Y lo último, que ya es muy personal, es lo que el otro día yo les hacía con preguntas y les dije: las preguntas son para ustedes, no para que me contesten a mí. La aplicación para nosotros, aquí y ahora, empezando por mí. ¿De acuerdo? Este es el esquema que vamos a seguir para esta pequeña exégesis de la perícopa. ¿Ya? Vamos primero entonces el contexto. Jesús comienza su actividad pública, estamos viendo un poquito lo anterior, con un anuncio categórico: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Una exhortación apremiante: conviértanse y crean en el Evangelio. Y con la llamada de los 4 primeros discípulos. Eso es lo que hemos leído, lo que se lee justo un poquito antes. Todo esto está haciendo referencia a uno de los temas de Marcos: el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, esto se convierte en un relato programático. Está hecho al principio, va a completar lo otro. De alguna manera, este milagro nos va a explicar la misión, la vida pública de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Dónde ha sucedido esto? En Cafarnaúm. Cafarnaúm es la capital de Galilea y va a ser prácticamente el cuartel general de Jesús mientras esté en Galilea. Uno de los lugares que además es el siguiente milagro es la casa de Pedro. ¿Ya? Es un lugar de paso, aunque no era una ciudad muy grande, pero tenía mucho movimiento y desde ahí se conectaba con muchos lugares. Por eso parece que fue Jesús el que lo cogió. Está acompañado ya de sus 4 primeros discípulos.
En Marcos, Jesús nunca actúa solo, siempre están los apóstoles con él. Enseña en sábado, no es un día de la semana cualquiera, y expulsa un demonio. Esto vamos a intentar destriparlo después un poquito. Las demás personas aparecen en un segundo plano. El endemoniado aparece ahí, pero no se dice mucho más. La gente lo único que hace simplemente es mostrar sus sentimientos. Le escuchan, le llama la atención, pero no participa nadie más. ¿Ya? Y luego hay una estrecha unión entre las palabras. Jesús primero predica, enseña, y la gente se enseña con autoridad, y ahora demuestra esa autoridad haciendo un milagro. Luego hay una unión entre la enseñanza y el exorcismo, que el lector que está atento dice, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que ellos se van a decir? Este no es un hombre cualquiera, esta no es una enseñanza cualquiera. Luego ya con este primer milagro, San Marcos está intentando abrir nuestros ojos y hacernos decir, ¿quién es este hombre que habla de una forma nueva, de una forma distinta, habla con autoridad y además lo que habla lo hace verdad? El reino de Dios está cerca. ¿Y cómo lo demuestra? Liberando a un esclavo, que es un poseso, es un poseído. Por eso va unido la enseñanza con los hechos. Otra cosa curiosa que lo pongo como curiosidad, esto ya se nos sale un poquito de las manos porque son cosas mucho más técnicas. Pero bueno, esto como lo tenía, pues se lo comparto. El relato se presenta en forma concéntrica, poniendo de relieve la posición central de Jesús, protagonista clave de la historia narrada. Es la forma concéntrica. Aquí tenemos el centro, los dos Cs, los dos Bs y los dos As. Entonces, primero, Jesús entra en la sinagoga el sábado y enseña. Al final, la fama de Jesús se difunde por toda la comarca. El pueblo se maravilla de su enseñanza. El pueblo queda maravillado de lo que Jesús acaba de hacer. El espíritu inmundo se enfrenta a Jesús. El espíritu inmundo sale del endemoniado. Y el centro del pasaje es Jesús, que recrimina al espíritu inmundo, le manda y el espíritu inmundo le obedece. ¿De acuerdo? Pues esto ya hay más que nada con una cosa curiosa. Esto ya son cosas mucho más técnicas para especialistas que, por supuesto, yo no lo sé hacer porque yo no soy especialista. Ni de esto ni de nada. Vamos a intentar un poquito destripar el texto. ¿Qué quiere decir Jesús en el momento descrito de la vida? Entonces, decíamos, primero, Jesús entra con sus discípulos. Por lo tanto, Jesús no actúa en solitario. Él ha querido desde el principio formar una comunidad, que es la que cuando Él suba al cielo va a dejar. El relato sucede en el sábado y en la sinagoga. El sábado era el lugar de toda la vida para los judíos, era el día que no se trabajaba, era el día que se oraba. El lugar de encuentro era la sinagoga, donde se leían las Sagradas Escrituras, se comentaban, se rezaban y se cantaban salmos que ellos ya se sabían de memoria. La sinagoga servía también para otras cosas, era como una especie de local del pueblo, pero lógicamente el sábado el destino que tenía era para esto. Esto demuestra en Jesús un respeto y un aprecio por las tradiciones religiosas de su pueblo. No he venido a cambiar la ley, sino a darla cumplimiento. Lo que dice con palabras, lo hace con los hechos. Jesús en la sinagoga enseña, luego entra en el evangelio ya como maestro. Y lo que decíamos antes, está unido la enseñanza con los milagros. La autoridad de Jesús se demuestra en la forma de hablar y se demuestra también en el poder que tiene en este caso concreto sobre los espíritus inmundos, los demonios, como lo queramos llamar. Jesús ofrece una enseñanza nueva, basada en él mismo, no en otros autores, en otros maestros. Por eso dice, enseña con autoridad. ¿Y qué sucede frente a esta enseñanza nueva de Jesús y con autoridad de Jesús? Enseguida aparece los que están a favor y los que están en contra. Jesús dirá después, o conmigo o contra mí. Pero acá no hay turistas, acá no hay neutrales. Entonces, cuando muestra esta manera nueva de enseñar, este poder de vencer el mal, de liberarnos del mal, una de dos, o vienes conmigo o vas contra mí. El endemoniado encarna las fuerzas del mal sobrehumanas que reaccionan, que luchan contra Dios y pretenden esclavizar al hombre. El demonio, el mal,
Aparece, por lo tanto, la lucha que se va a entablar entre el proyecto de Dios, el bien, y aquel que quiere destrozar el proyecto de Dios, destruir al hombre, esclavizarle. Ese es el combate que se presenta. Estos endemoniados tienen un conocimiento especial, ven más allá que nosotros. Como ángeles que son, tienen una visión intuitiva que ve mucho más allá que nosotros. Y por eso son capaces de distinguir en Jesús algo más que un hombre cualquiera, algo más que un charlatán, algo más que un maestro, que un rabino. Ahí ya empieza la duda si es un profeta, qué clase de hombre es, pero se dan cuenta de que no es un hombre cualquiera. E intentan sacarle si es realmente el Hijo de Dios o si es el Mesías. Eso no lo tienen tan claro. La victoria de Jesús sobre ellos es la manera más gráfica de demostrar que el reino de Dios está cerca. Recordemos, decíamos, antes de esto que ha aparecido, Jesús ha dicho, el reino de Dios está cerca. Consecuencia, conviértanse y crean en el Evangelio. Y elige a los 4 primeros para ir formando con ellos la iglesia. Ahora, esto que acaba de decir, ahora se ha hecho verdad. El reino de Dios está cerca porque las fuerzas del mal son vencidas. El hombre esclavo del pecado es liberado. ¿De acuerdo? El endemoniado está en la sinagoga, que es lo curioso. ¿Sí? Lo normal es que no entras en la sinagoga porque estaría haciendo escándalo. Pero esto simboliza otra cosa, y es que la sinagoga que persigue a la comunidad judía, la sinagoga que va a perseguir a Jesús, el pueblo judío que va a perseguir a Jesús, esto es precisamente lo que demuestra que el endemoniado está dentro. Esta gente que tenía que haber reconocido a Jesús, ahora resulta que le están persiguiendo. Luego, de alguna manera, el endemoniado simboliza esa antigua alianza que ha quedado no solo caducada, sino que es que se ha malogrado completamente porque esta gente ha confundido las cosas. El que venía a salvar a todos quiere que le salve solo a ellos. El que viene a traer la paz quiere que sea mediante la violencia, etcétera, etcétera. Y el mismo endemoniado al final tiene que rendirse y decir, sé quién eres, el santo de Dios. Aparece, por lo tanto, la incompatibilidad radical entre el santo de Dios y el espíritu del mundo. Por eso Jesús le va a mandar salir y va a tener que salir. Es una de las muchas manifestaciones, epifanías secretas de Marcos, en el que en un momento determinado alguien dice algo, como acaba de decir ahora. Al endemoniado se le ha escapado decir, ¿quién es Jesús? La pregunta que nos estábamos haciendo desde el principio del Evangelio, aquí tenemos una respuesta entre paréntesis, el santo de Dios. El milagro en sí, Jesús no hace rituales, no invoca a nadie, no hace nada extraño, no canta, no salta, no hace pataletas, no hace nada extraño, simplemente increpa, ordena con autoridad, cállate y sal de él. ¿De acuerdo? Y él precisamente demuestra su autoridad en que el otro le obedece, porque eso lo puedo decir yo, a un endemoniado. Otra cosa es que me haga caso. Y aparece nuevamente el silencio mesiánico. Cállate, ¿sí? No digas más, porque él está revelando quién es Jesús. Y Jesús no quiere que revele. Entonces al endemoniado le dice, cállate. Y luego déjale en paz, déjale libre. Las órdenes de Jesús se cumplen de inmediato, pero con una protesta violenta, retorciendo a su presa. ¿Qué significa esto? La perversidad del espíritu inmundo, que lo único que busca, esto es muy importante, por eso con el demonio no se juega, no se negocia, el demonio no se toma broma, no es un jueguito, que tengo al demonio pisado debajo de mis pies. Bueno, pues es una dinámica bonita para pasar el rato, pero el demonio es mucho más serio que esto. El demonio busca hacer el mal como dé lugar. Y acá vemos que incluso cuando deja a este hombre porque tiene que obedecer a Dios, porque Dios está por encima de él, lo hace haciéndole sufrir. Le retuerce y el otro grita de dolor. Luego muestra en este detalle la maldad, la perversidad del demonio que solo busca exclusivamente hacer el daño a Dios. Y como a Dios no le puede hacer daño, nos lo hace a nosotros. El reino de Dios está en medio de ustedes y está demostrado porque este hombre, que era un esclavo, que estaba preso del mal, ahora está libre. El pueblo manifiesta el asombro
y empiezan a preguntarse quién es este hombre que habla con autoridad y que muestra poder y que tiene poder. Luego vemos cómo hay bastantes enseñanzas en un solo milagro de estos, si sabemos escarbar con un poquito de detalle, ayudados, ya digo que esto no lo he hecho yo solo, lo he sacado de un curso que yo hice hace años, precisamente de los milagros en el Evangelio de Marcos. Pero en cuanto uno más escarba, sacas un montón de cosas, primero para mí, para mi vida, y después para poder enseñar a los demás. Mensaje para la comunidad que se ha escrito. Hemos dicho, es una comunidad odiada, perseguida por predicar a Jesús. Encuentra en este exorcismo un motivo de seguridad. ¿Qué quiere decir? Jesús está por encima de cualquier fuerza del mal. El mismo endemoniado, el mismo demonio que a este hombre le tenía esclavo, es el mismo demonio que a la sociedad en ese momento corrompida de Roma está persiguiendo a los cristianos. Si Jesús venció a este demonio, también puede vencer a este otro. Es un mensaje muy específico para esa comunidad a la que se está escribiendo el texto. Enseñanza universal para la comunidad, para nosotros y para todos. Primero, ¿qué quiere decir que Jesús imponga silencio sobre su identidad real para esta comunidad? Vamos a intentar ver esto un poquito. La orden dirigida a los espíritus inmundos, cállate, contribuye a erradicar de nuestro... Ahora estamos hablando ya en general, no solo de los de aquella época. Contribuye a erradicar de nuestro espíritu las ideas preconcebidas respecto al Hijo de Dios. O sea, Jesús no quiere que le llamen Hijo de Dios porque cada uno tenemos una imagen distinta de qué cosa es el Hijo de Dios. Lo que Jesús quiere es que abramos nuestros ojos, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que veamos realmente la novedad sorprendente de la revelación que Jesucristo nos trae. ¿Quién es realmente Jesús y quién es realmente su Padre? Por eso Jesús dice, no me pongan etiquetas, no me cuelguen San Benito, no me digan quién soy, escuchen, miren, vean, aprendan. ¿De acuerdo? Tanto de él como tanto del Padre. Luego, en el caso concreto de Jesús, él va a mostrar quién es, no tanto en los milagros, sino precisamente en la pasión, la muerte y la resurrección. Él no se muestra tanto en el poder del que hace milagros, sino en aquel que entrega la vida. ¿Por qué? Porque obedece al Padre. Para esa comunidad de ese momento esto es muy importante, porque con ellos está pasando lo mismo. Están entregando su vida, obedeciendo al Padre. Y esta enseñanza, por supuesto, nos sirve para todos, que tenemos la tentación de buscar una iglesia poderosa, una iglesia triunfalista, una iglesia que se impone, una iglesia que manda, una iglesia que obliga, una iglesia que exige, y resulta que Jesús en el Evangelio no parece que sea exactamente eso. Ser Mesías e Hijo de Dios no tiene para él nada que ver con su capacidad de realizar actos de poder, ni imponer su ley, ni mucho menos castigar a los impíos, que es lo que buscaban los judíos. Consiste, por el contrario, en respetar primero la libertad de los hombres, sin poner obstáculos a los oscuros designios de sus enemigos. En muchos casos dirá, tu fe te ha salvado. ¿Qué es la fe? Tu apertura a la acción de Dios en tu vida. Por eso habla aquí de un Dios que no se impone, que no obliga, un Dios que respeta nuestra libertad, un Dios que nos ofrece la salvación y nosotros la recibimos o la recogemos. O, como sucede en el Evangelio, rechazamos e incluso perseguimos. Él revela que su mesianismo y su filiación divina, su ser hijo de Dios, descansan sobre un amor que desconcierta y sobre un respeto a la libertad humana que puede parecer incluso excesivo. Jesús, Hijo de Dios, amor, ofrece la salvación, ofrece vivir con Él, compartir la vida con Él. ¿Por qué? Por amor. Esta es la invitación que hace. Lo otro fácilmente se puede malinterpretar y se puede entender. Por eso el secreto mesiánico no solo es en ese momento, sino que es también ahora. Y por eso les decía yo, esto es tan importante para evitar que el Evangelio me diga lo que yo quiero que me diga y no que me diga realmente lo que Jesús me quiere enseñar.
Por eso a veces hay que romper los esquemas que nosotros creemos saber, lo que nosotros ya sabemos entender. Ah, ya ves el paso, ya es como termina la cosa. No, esto no es un cuento, no es como termina, es qué es lo que Jesús quiere mostrar de sí mismo, del Padre y del reino de Dios en la tierra, o sea, cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo nos relacionamos con Dios. Para nosotros, por lo tanto, este pasaje, para todos en general, nos sirve para asombrarnos como la muchedumbre y preguntarnos, no teóricamente, sino existencialmente, porque está delante, lo estamos viendo, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? ¿De acuerdo? De esta aplicación universal, basada en lo que acabamos de leer, ahora vendría ya la aplicación para nosotros, aquí y ahora. Esta normalmente, igual que el domingo, la semana pasada, se la voy a poner con preguntas, porque ya es algo que yo tengo que hacer. ¿De acuerdo? ¿Quién habla en nosotros? El espíritu del bien, el espíritu del mal, el mundo, las modas. Habla Dios. ¿Quién nos posee? La cólera, la envidia, la ambición, el orgullo, el afán de quedar bien, de aparentar, de quedar parados. ¿Cuáles son los espíritus inmundos, las ideologías que actúan en nosotros, que nos dominan, que nos hacen esclavos, etcétera, etcétera? Esto, por lo tanto, no es para contestar así de catapum y, por supuesto, no es para que me pongan de la autoevaluación. Esto es para ustedes, para trabajarlo personalmente y, como decía la semana pasada, si con el grupito lo quieren trabajar, mejor todavía. Pero ya es la aplicación de la perícopa, de la enseñanza de Jesús, en primer lugar para mí. Si sirve para mí, servirá para los demás. Y después se puede compartir con los demás, de tal manera que lo que uno ha escuchado, lo que uno ha entendido, lo que a uno le ha dicho, enriquece al otro y nos vamos enriqueciendo un poquito entre todos. Pero de lo que se trata aquí no es de escucharnos a nosotros, sino de escuchar lo que Dios nos ha dicho o lo que nos está diciendo a nosotros. Por eso insistí y sigo insistiendo, esto es tan importante para intentar escuchar verdaderamente a Jesús. Otra pregunta que nos podemos hacer para la aplicación de este milagro para nuestra situación. ¿Somos capaces todavía de acostumbrarnos al escuchar la enseñanza de Jesús o creemos que ya no lo sabemos todo como el espíritu inmundo? Aquí. Anda, entonces bueno, se ha saltado. De acuerdo. Último, fuentes. Ya he puesto el ejemplo completo para que después no me digan de dónde lo he sacado. En mi caso, apuntes del curso Milagros en San Marco, impartido en la Facultad de Teología de Burgos el año 2019, si no recuerdo mal, y el profesor no me acuerdo cómo se llama. Eso, en mi caso ha sido así. Bueno, pues ya está, eso es lo que tienen que poner, de dónde lo han sacado. Pues digo, normalmente esto no somos capaces de hacerlo solos, a no ser que hayamos hecho un doctorado en Biblia. Yo no soy capaz. Yo lo saqué de aquí y luego, bueno, pues leyendo el Evangelio, leyendo el comentario que tiene el Evangelio, el comentario de los Evangelios que yo les pasé, el comentario que tiene al pie de página. Entonces vamos un poquito, no se trata de hacer erudición ni de demostrar lo listos que somos y lo mucho que sabemos, insisto. Por eso lo primero que hacemos es pedir la luz al Espíritu Santo. Se trata de intentar dejar a Jesús que sea lo que es la palabra de Dios, que nos hable. ¿De acuerdo? Lo otro, bueno, pues esto. Les he puesto ahí la Biblia del pueblo de Dios, que es la que yo les pasé, en concreto la página 158. ¿De acuerdo? Y colorín colorado, por ahora este cuento se ha acabado. Uy, yo pensé que me iba a faltar tiempo, pero está bien. Igual he corrido demasiado. ¿Quieren preguntar alguna cosita, alguna duda? Padre, buenas noches. Buenas noches. Padre, una consultita, una pregunta. Sobre el Evangelio de Marcos. eh, ¿Cómo aborda Marcos la relación entre la ley judía y el nuevo pacto en Jesús? No lo aborda porque a ellos no les interesa ese tema. ¿Me entiendes? Pues ese tema era muy importante para Mateo, porque la comunidad a la que él se refiere son judíos y para ellos eso es fundamental, saber que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo. En el caso de
de Marcos, ese tema no es fundamental para ellos, tendría que empezar a explicar el Antiguo Testamento, meterse en muchos más berenjenales. Presenta como el Mesías, pero sobre todo como el Hijo de Dios. Entonces, en esa cuestión de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antigua Alianza, Nueva Alianza, Marcos prácticamente no entra porque no es el contexto que ellos van a comprender. Padre, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Qué gusto. Gracias, Padre, por el tema de Marcos. Y quería más que todo un poquito saber si todo lo que nos ha mostrado un poco de 2 puntos, así como hijo de la exégesis, o también de poder aplicarlo también nosotros, tenemos que ver una pericopa de uno de los evangelios para también presentarlo, digamos, así que en el transcurso que estamos llevando, ¿no? Efectivamente, gracias por la pregunta. Sí hay que hacer. Ahí en el sílabo le puse el trabajo propiamente, es la exégesis de un trocito que ustedes elijan. Ahí les puse, esperen un poquito a que nosotros vayamos haciendo algunas en las clases para que ya lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ya a partir de ahora, o si quieren esperar algún temita más, porque en todos los temas vamos a hacer nosotros una pequeña exégesis, ¿ya? La próxima semana haremos de Lucas, la otra haremos de un pasaje de los Hechos y la última de un pasaje del Evangelio de Juan. Yo por eso les ponía y esperen un poquito para que vean un par de ejemplos y vean más o menos cómo se puede ir haciendo. ¿De acuerdo? Si lo mandan con tiempo, se lo he dicho varias veces, yo puedo verlo y de repente incluso darles alguna observación, alguna cosita que se pueda mejorar. Pero bueno, aquí tampoco nos interesa mucho que si subo la nota, que si bajo la nota. Lo que nos interesa un poquito es que vayamos practicando esto para ser capaces de, pues yo que sé, cuando tengas una celebración de la palabra o incluso en mi propia oración personal de cada día, intentar sacar un poquito más de jugo al texto bíblico que estamos leyendo. Entonces ya a partir de ahora, si se animan, lo pueden ir haciendo, pueden ir avanzando y no hace falta que lo terminen ahora, van un poquito esperando que pasen más días y lo van completando, pero sí sería bueno que lo vayan, ya pueden ir avanzando. Ya por lo menos hoy hemos hecho un caso siguiendo un poquito el esquema más específico que la semana pasada y ya más o menos han visto cómo se puede ir haciendo esto. Y así les puede ayudar el padrecito o alguna madrecita que haya por ahí que tenga un poquito más de estudios, bueno, pues mejor. Para eso estamos, para ayudarnos entre todos y aprender. Padre, disculpe, ¿el trabajo es personal o también, digamos, o así Ese como sí ¿no? les pediría que sea personal. Algunas cuantas hojas, padre, para tenerse en cuenta? Bueno, lo que yo he puesto aquí, yo creo que en 2 páginas te cabe o en 3, ¿sí? Porque la tentación que tienen todos es tirar de ChatGPT y cosas de esas y empezar allá a meterme unos chorizos que además enseguida se nota que no lo han escrito ustedes. Una cosa sencilla, no hay que romperse mucho la cabeza. ¿Sí? El texto bíblico no hace falta que me lo pongan, pones Mateo 3, 25, 27, listo. Y ahí ya pues pones por qué lo he elegido, el contexto. Yo creo que en 2, 3 páginas se puede hacer. Sí pueden seguir trabajarlo juntos, ayudarse unos a otros, pero creo que es mejor que cada uno haga su propia pericopa, su propio texto, para evitar la tentación fácil de te copio a ti y ya no me rompo la cabeza, porque ahora sí no aprendemos. Insisto, lo que importa aquí no es la nota, lo que importa es lo que vamos aprendiendo. Y pueden ir avanzando, le enseñan a su párroco o a otra persona y te dice, pues mira, esto yo creo que puedes completar lo otro, esto que has puesto aquí no tiene ni pie ni cabeza, no hay que asustarse, nos reímos un poco y ya está. Yo digo, todos tenemos la tentación de pensar que lo sabemos todo y ponemos siempre las mismas conclusiones. La Virgen quiere que seamos buenos, Dios nos quiere mucho, hay que queremos entre nosotros y arreglar tanto el Evangelio es escrito. Y no a que alguien por día, mira, ¿de dónde ha sacado esto? No, pues, ¿dónde lo dice? Y alguien un poquito que les haga de abogado del diablo para que realmente escuchemos lo que Dios me quiere decir, no lo que yo me imagino.
que nos pasa a todos, empezando los padrecitos los primeros. ¿De acuerdo? Entonces, esforzarse un poquito, dejar que entre todos un poquito nos vayamos ayudando, pero yo al final me siento y hago mi pequeña exégesis, que en realidad no es exégesis lo que estamos haciendo, el exégesis es bastante más complejo, pero bueno, suena bien llamarlo así. ¿Alguna preguntita? ¿Está todo más o menos claro? Les recuerdo la recomendación de antes de cada tema, leer el Evangelio completo, la introducción que les puse dentro de cada Evangelio y el texto base para que llueva un poquito sobre mojado. Y otra recomendación que les añado es intenten presentar las autoevaluaciones en la semana. Hoy, por ejemplo, he estado revisando, hay 20 autoevaluaciones nada más. ¿Qué quiere decir? A esos 20 les felicito. Además, prácticamente todas están perfectas. Pero claro, el que está haciendo esta semana la autoevaluación de la semana pasada, pues está haciendo un sándwich con papas, porque lo que ahora tiene fresco es Marcos y está allí con Mateo dándole vueltas. Lo más fácil es que se haga un lío. Entiendo que, bueno, cada uno después tiene su tiempo, su trabajo y sus cosas. Por eso digo, son recomendaciones. Y después cada uno que haga lo que pueda, pero la recomendación es llevar las cosas por orden. Esta semana es Marcos, pues esta semana le damos a Marcos. La otra entramos con Lucas, pues de cabeza con Lucas. Pero si vamos dejando una cosa, la otra, al final nos enredamos y no nos quedan las cosas tan claras, ¿no? Pero bueno, ahí queda la recomendación. Pues nada, Buenas noches, nos padre. vemos entonces. Buenas noches, padre. Sí, buenas noches. Padre, pero ¿cómo saber si nuestros trabajos han ingresado? Porque a veces otros dicen que no ingresan, porque a veces mandamos y no sabemos si ingresado o no ha ingresado. Pues no sé, en tu plataforma, pero en la mía, cuando lo pones sale un cuadrado bien grande que pone que sí. Sí, padre, pero a veces dicen no ha ingresado, y a veces uno manda el trabajo y después está sacando mala nota. Ya, padrecito, voy a tener más en cuenta cuando veo. Mira a ver a alguien que maneje un poquito más la plataforma, pero normalmente cada cosa que haces en la plataforma sale un cuadrado así y Ya. bien grande que pone lo que sea. Puede poner Logrado. notas, gracias. Y igual cuando se sube yo igual cuando subía los textos y cosas de esas, cuando es muy pesado sí demora bastante. Y al final te sale el mensaje de que lo han mandado. Entiendo que algunos o tienen mal internet o les cuesta un poquito más las cuestiones estas digitales. Lo único que se me ocurre decirle, pues que busquen a alguien que les ayude un poco. Ya, padre, gracias. De nada. Muy bien. Chao, nos vemos entonces el próximo lunes si Dios quiere. ¿Ya? Gracias, padre. Buenas noches. Chao. Gracias, padre. Un gusto Chao. verlo. Buenas noches, padre. Padre, cuchita, padre. Padre, muchas gracias. Ya sé. Ay, ya. Local, llamamos. Miércoles, super bien. Pero nos podemos escapar, ¿ah? Que van a ir por la calle Reales de Huancayo. Nos escapamos y tenemos que ir a Plata a comprar. Puedo botar. Necesito papel. No sé si la cosa que encuentro.
Tenemos tiene tres que se carga. Dice que es en el Marco, Lucas, y dice en Mateo, y que están en Lucas, ¿sí? Sí, Martín, te recuerdo, Martín, no te va a pasar, no va a pasar. No es nada, las palabras, las palabras. Ahorita voy a lavar. ¿Qué pasa? Yo no llevo ningún banco.